Abrimos el capítulo económico en esta tercera edición de RTS Noticias. Algo adelantó Facundo González en la jornada de la víspera respecto a los datos de actividad económica correspondientes al mes de junio, que hoy precisamente dio a conocer el Instituto Provincial de Estadísticas y Censo. ¿Qué han arrojado los mismos? Facu, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? Muy buenas noches para vos y por supuesto para toda la provincia. Bueno, los datos de la economía santafesina, al menos un pantallazo de lo que es el estimador mensual de actividad económica. Ese es el indicador que mide todos los meses el IPEC, el Instituto Provincial de Estadísticas. Bueno, no ha sido un buen mes el mes de junio, volvió a caer la economía santafesina, sin embargo, todavía continúa teniendo o dando pelea ante los embates tal vez de las indiferencias o indecisiones que tiene la economía argentina y la falta de rumbo claro, sobre todo en materia de cómo se fueron apagando esa buena sensación de recuperación económica. La economía santafesina en junio, depende cómo lo analices, los datos son negativos, pero todavía empieza a sostener el ritmo de la actividad, trata de dar pelea con esta situación a nivel nacional. Obviamente está muy vinculada en el contexto. 3,7% cayó en junio por segundo mes consecutivo y en los últimos 6 meses, en los primeros 6 meses de este 2025, tuvo algunos meses donde la economía santafesina cayó muy en línea con la media nacional o el promedio nacional. Ahí vemos en junio, comparado contra el mes anterior, 3,7%. Pero cuando vos empezás a comparar contra el 2024 y desestacionalizás el indicador, que es lo más importante, todavía los datos son muy alentadores. 7,9%, redondea 8% en el mes de junio el aumento de la producción de la economía de Santa Fe comparado contra junio del 2024. El tema central es que venía arrastrando un periodo bastante negativo, que fue la recesión más fuerte que tuvo la economía argentina en los primeros meses del 2024. Por eso también ahí te juega el hecho del periodo base con el que empezás a comparar. Y después, el primer semestre, si vos ves, obviamente al tener el dato de junio, haces el corte semestral. La primera mitad de este año la economía santafesina subió un 7% prácticamente 6,8% de acuerdo a estos indicadores. Obviamente que este crecimiento es bastante heterogéneo, no todos los sectores crecen de manera igual, hay algunos ganadores y otros que todavía siguen muy pero muy rezagados, Maxi. Hay que tener en cuenta, Facu, que estamos hablando de un dato que ya tiene prácticamente 90 días. La situación ha cambiado en el escenario provincial inclusive por lo que venimos observando, ¿no? Que es esta parálisis de la actividad económica. La economía se empezó a paralizar en Argentina, ya prácticamente desde el mes de mayo en adelante. Ayer repasábamos parte de lo que fue un segundo trimestre del año durísimo y los números lo terminan reflejando. ¿Y por qué durísimo? Porque empezó el terreno de las indecisiones en los mercados, el tema de la falta de credibilidad ante el que el dólar iba a quedar quieto, lo que pasó, por ejemplo, con respecto a el impacto de la tasa de interés, que encareció el crédito para las empresas y eso termina generando un enfriamiento del nivel general de la economía. Bueno, todas esas situaciones generó tensiones en el camino y obviamente acusa recibo el ritmo de la actividad. Mirá lo que dicen cada uno de los rubros, este dato oficial que pasó en el mes de junio. ¿Quiénes tuvieron al menos una buena recuperación? Intermediación financiera, pero ahora hay que verlo, como bien decís, en casi 60 días posteriores. Obviamente no estaba todavía el impacto de la caída del nivel de tasa, del aumento de tasas y el impacto en la caída del nivel de crédito desde los bancos. Pero bueno, intermediación financiera es uno de los rubros que más recuperó, 28% comparado contra el mismo mes, junio del 2024. Construcción, acá en la provincia de Santa Fe, esto es clave. Primero, por iniciativa privada y también, por supuesto, por el tema de sostener la obra pública como eje de función de plataforma de gobierno para tratar de darle incentivo a un sector que es clave, la infraestructura en la provincia de Santa Fe. Fíjate cómo construcción rebotó fuerte, Maxi, 20,8% en el mes de junio comparado con mediados del año pasado. Y la industria, 14,7%. Son los motores que vienen dinamizando la economía santafesina. Es cierto que ahora está transitando momentos de indefinición y muy golpeados y las luces hacia futuro son amarillas, no tan alentadores, principalmente por el contexto nacional. Y los que siguen muy rezagados, y acá sí ha sido tal vez una falta de oportunidad para la Argentina. Fíjate, en rojo el agro, 6,4%, el sector de la pesca y el sector de servicios, con servicios comunitarios, sociales y también restaurantes y hoteles con una caída del 3,7%. Me quedo con un sector clave
que hasta ahora no despega y no repunta y no está pasando por un buen presente a pesar de tener el nivel de beneficios, al menos tributarios, que fue el tema de las retenciones. El agro en la Argentina tiene luces amarillas y eso también golpea el ritmo de la actividad. En la economía santafesina tiene su peso. Al transitar periodos no muy buenos, en este caso también te plancha un poco el ritmo de crecimiento. Uno se pregunta a esta altura de las circunstancias si al gobierno nacional verdaderamente le interesa el sistema productivo, porque necesita de los dólares que se generan a través de la industria, lamentablemente en menor medida, pero depende mucho del agro. Y estamos ante una situación de turbulencia también. Exactamente, mirá Maxi, cuando vos empezás a repasar y a charlar con las cámaras de distintos sectores, ¿qué te dicen? Tal vez tienen un programa desde el punto de vista financiero, el tema de acomodar las cuentas públicas, tratar de planchar la inflación, daba cierto resultado o un horizonte bastante, si se quiere, con credibilidad el hecho de salir del cepo para las personas físicas, establecer este sistema de bandas de flotación del dólar, pero después, ¿qué pasa para el sector productivo? Bueno, a nivel nacional no hay novedades, de hecho todo lo contrario, se termina corriendo, cierran las oficinas que sirven de interlocutores para el sector de empresarios pymes, para lo que son las industrias, para lo que es el sector agropecuario. Bueno, esas situaciones que tal vez complejizan muchísimo las ideas, los formatos y los proyectos que tienen los gobiernos provinciales, que por ahí van en sintonía diferente. Tal vez los gobiernos provinciales son los que apuestan principalmente a la producción para tratar de sostener el ritmo de actividad, porque saben evidentemente que si no hay actividad, después termina golpeando al nivel de recaudación y después porque hay que tratar de generar un progreso económico producto de que estén dadas las condiciones para que a las empresas le vayan mejor, de hecho tengan un arrastre mejor para toda la ciudadanía. Bueno, todas esas situaciones hoy está en ese debate, ¿no? La participación del Estado activa o la participación del Estado menos activa, y eso terminó generando si se quiere, bifurcación muy marcada entre lo que hacen algunas provincias y después la agenda del gobierno nacional, que va por otro camino mucho más macro, mucho menos importante para el sector productivo. Habrá que ver después qué termina sucediendo en la antesala de un año electoral que también hace las suyas en materia de expectativas. El tema es cómo se anclan esas expectativas y cuáles van a ser las futuras modificaciones a algunas decisiones que evidentemente no dieron cierto resultado o por lo menos no fueron tan positivas. En el marco de todo esto se juega el partido de este 2025, un año que tal vez la economía termine con luces positivas, con datos positivos desde el punto de vista estadístico, pero con algunos sectores todavía muy rezagados, y entre ellos aparece por supuesto el bolsillo de la gran mayoría de los argentinos. Seguro. Que todavía acusa recibo. Bueno, el domingo tenemos un partido que es electoral en la provincia de Buenos Aires. El lunes nos comunicamos y vemos cómo reaccionan los mercados dependiendo obviamente de lo que arrojen el resultado de las urnas. Gracias por el contacto, Facu, buen fin de semana. Un abrazo grande, Maxi, muy buen fin de semana para todos. Buenas noches.